Hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Ya estamos en septiembre 18. Entonces hoy es el tercer y final domingo en el cual vamos a hablar acerca de los pastores, ancianos, obispos, porque acuérdense que estamos iniciando ese periodo en el cual se está añadiendo más ancianos aquí a la congregación. Entonces la primera parte es enseñar acerca de eso y luego ya después entonces los hermanos, los ancianos darán entonces las fechas en las cuales, ¿verdad? Estaremos diciendo quiénes se nos hace que serían buenos ancianos en el futuro próximo. Entonces, el día de hoy el tema es aprendiendo a ser un buen pastor, aprendiendo a ser un buen pastor. Y es que lo que vamos a hacer, porque acuérdense que también estamos leyendo 23 capítulos a la semana para completar leer toda la Biblia en un año. Entonces, en Ezequiel 34 se nos menciona, Dios está exhortando a los pastores de Israel. Entonces, pues quedó muy bien porque estamos hablando de eso. Y luego vamos a ir al Nuevo Testamento con otras citas. Entonces, si pueden ir conmigo a Ezequiel 34, vamos a leer del versículo 1 al 24. Ezequiel 34, versículos 1 al 24, que dice así: y se vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy en contra de los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Y si les haré dejar apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Dice, y yo sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, dice, y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel y por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Versículo 14, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y dice, aquí me voy a quedar, nada más para ver en esta primera parte de cómo él está diciendo, está contra los pastores de Israel. ¿Por qué? Porque en vez de realmente ayudar a las ovejas, estaban al contrario, siendo parte de la perdición de las ovejas. Y luego lo bonito, ¿no? Que dice, yo mismo, ¿verdad? Voy a ser su pastor, ¿verdad? Yo mismo la voy a buscar. Entonces, como decimos en el tema de aprendiendo a ser un buen pastor, entonces uno puede aprender, ¿verdad? Del pastor de los pastores, ¿verdad? Cómo ser un buen pastor. Y entonces uno se puede ver ahí en qué se fija. Ahora, obviamente estaba utilizando el lenguaje figurado, o sea, pensando como un pastor y sus ovejas,
pero obviamente ya viéndolo desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? De los pastores, ¿verdad? Que enseñan la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y cómo las ovejas tienen que entonces también que tener ese alimento, ¿verdad? Espiritual. Entonces ya uno vamos a ver después cómo también en el Nuevo Testamento se nos menciona eso del pastorado, del obispado, del ancianato, ¿no? Y cómo es muy importante, ¿verdad? Que entonces los ancianos, los pastores, los obispos, ayuden mucho a la fortaleza de las ovejas. Porque sí, entonces como dice aquí, ¿verdad? Unas se descarrían, ¿verdad? Otras están con problemas, ¿verdad? Otras están con la pierna perniquebrada, ¿verdad? Y otros así. Entonces hay de todo, ¿verdad? Me acuerdo que había una congregación que era de miles. Y decían, nosotros tenemos los mismos problemas que ustedes. Así decía, estaba hablándole con otros predicadores que tenían pues congregaciones más pequeñas. Y decían, ustedes ven la congregación y dicen, ¡ay, qué bonito, ¿verdad? Grandes, son de miles, ¿verdad? De los que asisten, tienen que tener hasta varios servicios el mismo domingo porque no pueden cubrir toda la membresía, ¿no? Pero en una sola sentada se reúnen miles. Pero entonces él decía, no, créanme que qué bonito, ¿no? Así como aumenta la asistencia, así aumentan los problemas, dice, ya hablando obviamente, ¿verdad? De los problemas, ¿verdad? Que los pastores ya tienen que andar resolviendo aquí y allá con los diferentes ovejas, ¿no? Y luego dicen, en el caso por ejemplo, de las congregaciones chiquitas, que vamos a decir que sean de 100, ¿no? Una congregación de 100, dice, tal vez en el caso de ustedes, dice, de repente hay 80, de repente hay 90, de repente hay 100, o de repente hay así, o sea, se van como, por decirlo así, ausentando como de 10 en 10, ¿no? O sea, que no todos los domingos la asistencia es alta. En el caso de nosotros, como somos de miles, no nos vamos de 10 en 10, sino de cientos y cientos. O sea, sí, a veces somos que 900, 800, ¿verdad? O que 1000, entonces, o sea, y luego aparte de que dicen, y aparte, pues todos, todos los problemas de cada quien es bien diferente, ¿no? Entonces el alimento obviamente desde aquí del púlpito pues se alimenta así, tratamos de alimentar así a todos, ¿verdad? Pero ya después, ya individualmente, ¿verdad? Según lo que tienen en su familia, sus problemas, ¿verdad? O las cosas que necesitan en su matrimonio, que sus hijos, ¿verdad? Que en su trabajo, cualquier cosa, son diferentes unos de otros. Entonces sí, entonces él mencionaba eso, ¿verdad? Entonces, obviamente era una congregación pues que tenía muchos pastores, ¿verdad? Porque tenían mucha, ¿cómo se llama? Familia de Dios que atender. Entonces entonces uno puede ver en la primera parte, que ahorita acabamos de terminar, mencionamos de que como él entonces va a estar y las va a apacentar a sus ovejas. Pero ahí después, dice aquí el versículo 17, dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Dice, por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Dice, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, ¿verdad? Obviamente a Jesús se le llama, ¿verdad? Hijo de David, entonces está refiriéndose al descendiente de David, que iba a gobernar para siempre, entonces el Señor Jesucristo. Entonces a lo que voy en esta segunda parte, aparte de que sí rectifica otra vez de que como él entonces va a ser su pastor, es el hecho de que también no nada más estamos aquí hablando de pastores y él está regañando a los pastores malos, sino que aparte está regañando que a las ovejas malas, a las que están entonces tratándose mal, ¿verdad? Porque imagínense los pastores de que
tienen que estar velando por las almas de cada quien, ¿verdad? Y según los problemas individuales que cada quien. Pero entonces qué malo fuera que entonces de repente, entonces entre las mismas ovejas hay problemas, ¿no? Entre el mismo rebaño del Señor Jesucristo. Entonces aquí también me está hablando, yo también voy a encontrar esas ovejas, ¿verdad? Que andan corneando a las otras y andan ahí pisoteando el zacate y enturbiando el agua y todo. Entonces también es muy importante que nosotros, ¿verdad? Todos nosotros, no nada más pongamos ahí que nuestros ojos en cuanto a los pastores, de que pues ellos tienen que ser muy buenos, tienen que ser muy buenos. No, o sea, Dios también espera que nosotros como ovejas seamos buenas ovejas, ¿verdad? Muy importante eso, ¿verdad? Entonces ya después pasando al Nuevo Testamento, vamos a ir a Juan 10, 1 al 16. Juan 10, 1 al 16. Juan 10, 1 al 16. Dice así, Juan 10, 1 al 16. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque conocen su voz. De otra vez, hablando de la responsabilidad de las ovejas, ¿verdad? De conocer, hermanos, la palabra de Dios. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Les acuérdense, hablando otra vez de las ovejas, de nosotros como ovejas es muy importante que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. O sea, por un lado, los pastores están enseñándonos, como dice la palabra de Dios, la palabra, pero gracias a Dios que cada uno de nosotros el día de hoy podemos tener en nuestro regazo, vea, lo que es la misma palabra de Dios. O sea, no tenemos que atenernos, por ejemplo, en el caso de los judíos, vea que allá en aquel entonces pues eran rollos, eran pergaminos, ¿no? Entonces nada más los tenían ahí tal vez en la sinagoga. Entonces, pues muchos no tenían dinero como para andar pagando ese tipo de cosas. Solamente las personas ricas es que podrían sacar una copia de Isaías y todo eso, pero acuérdense que eran copias hechas a mano, ¿no? Entonces, eso es bien importante. En el caso de nosotros, ¿verdad? Como ovejas, ¿verdad? Nos alimentemos, conozcamos la voz de nuestro pastor, el pastor de pastores, conozcamos su voz para que entonces si viene un ladrón, si viene un arrebatador, digamos, no, esto que está diciendo él es diferente, no, esto está mal, ¿verdad? Esto no es de acuerdo, ¿verdad? A lo que Dios dice su palabra. Entonces, por eso es bien importante conocer la voz del Señor, conocer, muy importante, hermano. Y entonces lo podemos aquí ver en su palabra, conocerlo ahí. Entonces continuando. Ahí pueden ver, tal vez se le pusieron como título ahí en sus Biblias, en el versículo 7, Jesús el buen pastor. Entonces, fíjense, aprendiendo otra vez del buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 7, continuando diciendo, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será, ¿qué dice? Salvo, y entrará y saldrá y hallará pasos. Muy importante, hermano, solamente podemos ser salvos entrando por él, por Jesús, que él es la puerta. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué dice ahí? Su vida da por las ovejas, hermanos. Ustedes saben cómo, en el caso de lo que ha pasado, ¿no? Últimamente allá en Inglaterra, ¿no? En Gran Bretaña, acerca de pues que murió la reina, ¿no? Y dicen, oh, wow, 70 años, ¿no? O sea, haciéndole reina y todo eso. Y aunque vamos a decirlo así, que viven en riquezas y opulencia y todo eso, se supone que son servidores del pueblo. Entonces ellos están, vamos a decir, muy encaminaditos a que tienen un protocolo, ¿no? De todo hacer, ¿verdad? Hay unos que no aguantan eso, como esa pareja que mejor se salió de ahí, ¿verdad? De los hijos del que ahora es el rey. No aguantaron pero entonces sí, en el caso a lo que voy es de que de hablar de dedicación.
del hecho de dedicación, entonces ya pues tiene que ser rey, se tiene que dedicar, ¿verdad?, a todos los negocios para el pueblo y todo eso. Entonces, en el caso del Señor Jesucristo, hermanos, en la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. El autor de la vida, hermanos, entregó su vida por nosotros. O sea, no hay nadie más que tenga más dedicación por los suyos que Dios mismo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, o sea, tanto así que hasta dar su vida por las ovejas, hermanos. Entonces hay que estimar bastante eso, hermanos, y que eso nos conmueva y que eso nos mueva a servirle fiel a Él. Entonces dice el versículo 2, en contraste a Él, el versículo 12 dice, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir al lobo y ¿qué hace? Y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado. ¿Y luego qué dice ahí? Y no le importan las ovejas. Entonces, en contraste otra vez, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y luego qué dice? Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros, a los gentiles, ¿no? Gracias a Dios, vea, que no solamente los judíos podían ser salvos, sino que también nosotros, vea, a través del Señor Jesucristo, vea, dice que por eso que los que somos de la fe de Abraham somos hijos de Abraham, o sea, dando a entender que todas las promesas hechas a Abraham, entonces también a nosotros a través de Jesús, ¿verdad? Porque nosotros estamos en Cristo, y entonces que es en Cristo, que entonces somos descendientes espirituales, de una manera de decirlo, de Abraham, que se le llama el padre de la fe en el sentido de que él tuvo fe en Dios. Entonces, pero nosotros somos hijos espirituales hablando de hijos de Dios, pero hablando de esa fe, tener esa fe en Dios, se menciona así como que somos hijos de Abraham, ¿verdad? Por esa fe que tenemos también en el mismo Dios. Entonces, bien importante aquí, ¿verdad? Como el gran contraste entre el asalariado, que no le importan las ovejas, y Jesús, el pastor, que pone su vida por las ovejas. Eso sí es dedicación, ¿verdad? Y luego, 1 Pedro capítulo 5, antes de eso, Juan 21, ya que estamos ahí en Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. ¿Se acuerdan? Este es el pasaje de cuando le estaba hablando a Pedro, Jesús a Pedro, ¿se acuerdan? Entonces dice Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Entonces aquí a lo que voy es de ver cómo al apóstol, o sea, Pedro, así como los demás apóstoles, ellos sabían que también tenían una responsabilidad bien grande, que era apacentar las ovejas, porque entonces ya Jesús aquí ya había muerto y había resucitado, el Señor Jesucristo estaba apareciéndole a ellos antes de que fuera ya definitivamente al cielo, Jesús, pero entonces uno puede ver como el gran encargo, es que sí, o sea, imagínense, o sea, él es el pastor, él estuvo ahí con ellos y todo eso, y ahora me voy, ¿verdad? Y le deja encargado, ¿verdad? Su rebaño, ¿verdad? A los apóstoles. Pero de una manera que los apóstoles entendían que ellos, a diferencia de Jesús, ellos no son mandamás, ¿sí? Sino que están cuidando de las ovejas del pastor de pastores, ¿verdad?
Entonces sabe la gran responsabilidad, dice, si me amas, vea, entonces guarda mis corderos, ¿verdad? Entonces podemos ver entonces la actitud de Pedro cuando habla acerca de eso del pastorado. En 1 de Pedro capítulo 5, entonces 1 de Pedro capítulo 5, 1 al 4. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Y otra vez viendo cómo, si se fijan en lo que dice, el apóstol Pedro ni siquiera se pone como arriba de los otros ancianos, o sea, me refiero como yo soy apóstol y ustedes ancianos, no, sino que se pone a la par de ellos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenían el mismo trabajo, ¿verdad? Entonces, fíjense, 1 de Pedro 5, 1 al 4, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, ¿y luego qué dice? Yo anciano, también con ellos, ¿verdad? O sea, entonces él estaba tomando, llevando a cabo lo que el Dios, Jesús, ¿verdad? Le había encargado, ¿no? Y entonces ya él hablándole a otros, ¿verdad? Porque ya después los apóstoles pues también ya se iban ahí, ¿verdad? Ya después los apóstoles pues también ellos se iban a morir. Pero entonces, ¿qué dice? Entonces yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Otra vez, ¿quién es Cristo? El buen pastor, ¿verdad? El cual también él padeció. O sea, no por nada él está diciendo todo eso, ¿verdad? Porque obviamente es por su padecimiento que somos salvos, sino que él es el ejemplo de cómo ser anciano, obispo, pastor. Entonces dice aquí, y testigo de los padecimientos que Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y entonces ya después que dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios, dice. ¿De quién es la grey? De Dios, ¿verdad? Dice que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿verdad? Entonces aquí uno puede ver, o sea, cómo la humildad del apóstol Pedro, ¿verdad? Y por eso hice esa conexión, ¿verdad? Que cuando él estaba diciendo, pastorea mi rebaño, ¿verdad? O sea, guarda mis ovejas. Entonces, ver, o sea, y lo tenía que hacer, ¿por qué? Por amor, ¿verdad? Porque él estaba él preguntando, ¿verdad? ¿Me amas más que esto, ¿verdad? ¿Me amas, verdad? Entonces es bien bonito, hermanos, cuando todos nosotros, no nada más los pastores, sino que también todos los que estamos aquí, venimos por amor, venimos por amor. O sea, que esa es realmente nuestro estímulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como Dios nos amó tanto, vea, que entonces nosotros estamos simplemente reflejando ese amor que entonces Él nos tiene para con nosotros. Entonces, no hay mejor motivación que amor. Entonces, así también, entonces Él está diciendo también a los otros ancianos, ¿vea? Antes de que Él también se tenga que partir, ¿vea? Que tenga que morir por la causa de Cristo, también les está recordando. Y como dice al final, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién será? Pues Jesús, ¿verdad? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y luego también les quería mencionar, como otra vez hablando de las ovejas, lo que dice el versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y pensando en eso, ¿qué dice Hebreos 13:7? Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. ¿Qué dice? Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sí se fijan? Lo que dice ahí. Y es el versículo 17 que ya lo hemos leído antes. Versículo 17 que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y luego ya para terminar, quiero ver unos pasajes en Hechos 20. En Hechos 20.
En Hechos capítulo 20. Entonces aquí ese es cuando el apóstol Pablo se está despidiendo, porque entonces ya ir para Jerusalén y sabe que de ahí, ya que el Espíritu Santo a través de profetas había mencionado, vea, pues de que no le iba a pasar muy bien, en otras palabras, entonces ya sabe que pues ya tal vez ya no vaya a verlos otra vez. Entonces ahí en Hechos 20, nada más para identificar a quién les está hablando, ahí en el versículo 17. Versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, ¿qué dice ahí? A los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Vea, de esas congregaciones, ¿verdad? De esas región, ¿verdad? De esos países. Y entonces dice el versículo 28 al 32, 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. O sea, está poniendo otra vez ese énfasis, ¿no? Del Señor Jesucristo. Pero es interesante, ¿no? No sé si fijaron cómo Él llamó a quiénes, a los ancianos. Aquí les llama obispos y les dice que apacienten, o sea, que lo que hace un pastor, ¿verdad? Entonces uno puede ver todos esos títulos, por decirlo así, oficios, ahí entremezclados. Y dice versículo 29, continuando. Y es lo que les tiene que decir, porque les tiene que recordar la cruel realidad en cuanto al trabajo que ellos están haciendo. No es así como un trabajo, lindo, no hay problema, no eso, sino que va a haber hasta los que se oponen de una manera muy fuerte. Entonces dice el versículo 29, Pablo les dice a ellos, a los ancianos de esas congregaciones: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿qué dice? Velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahí está otra vez lo de los 3 años, ¿verdad? Y el versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. ¿Y qué más? Y daros herencia con todos los santificados. Es como cuando Pablo le dijo a Timoteo, vea, que entonces que él sabía las escrituras desde que era niño, le puede hacerlo tener fe en Jesús, vea, para salvación, ¿verdad? Entonces, bien importante. Y con eso terminamos. No sé si fijaron cómo en el caso de Jesús, encomendando a sus apóstoles sus ovejas. Pero ya después, cuando Pedro y Pablo sabían que ya también les faltaba poco, también, o sea, encomendándoles a Dios, ¿verdad? A esos ancianos, a esos obispos, a esos pastores, para que hicieran bien su trabajo, ¿verdad? Y así cada generación, hermanos. Hermanos, qué bueno que siempre en cada generación hay hermanos fieles. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos aquí. Si alguien, o sea, si hubieran así cortado y ya no hubieran comunicado el evangelio, desde que el Señor Jesucristo hace como 2000 años se lo encargó a los primeros discípulos, no estaríamos. Entonces, gracias. Entonces, nosotros seamos así. O sea, no nada más pensando en los pastores, sino pensando en todos nosotros, vean, que dejemos a la siguiente generación, vean, la palabra de Dios. Porque va a haber un momento en el cual nosotros ya no estemos aquí, ¿verdad? Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, vea, no se entristezcan, sino a un lugar mejor. Pero eso sí, ese encargo, vea, muy importante dejarle a la siguiente generación. Hay que ver que todo esto es verdad, es serio, ¿verdad? Y hay que tratarlo, vea, como lo que es, ¿verdad? La palabra de Dios y la verdad de que cómo hay vida eterna en el Señor Jesucristo. Entonces, si hay alguien aquí, vea, que todavía no ha pasado las aguas del bautismo, vea, que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted quiere confesar eso y quiere también arrepentirse de sus pecados y quiere entonces pasar a ser bautizado, vea, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, vea, que es gracias a Dios. Entonces, puede hacerlo, nos lo puede hacer saber cuando el hermano de los himnos nos diga. Gracias, Dios lo bendiga. Ahí está.